Tardes, profesor Andrés Sáez. El día de hoy vamos a presentar una pequeña exposición sobre el libro Metahistoria, la imaginación histórica en Europa del siglo XIX. El autor de esta obra es Hayden White y el grupo que va a presentar este trabajo se conforma por Miguel Ángel Ortiz, Renato Brevis, Branco Sangüesa y Antonio Soto. Bueno, para empezar esta introducción, primero les voy a comentar de cuál es nuestro texto, que es la metahistoria, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. El análisis del autor y de por qué escribe la obra en el contexto académico, biografía historiográfica, la importancia del autor para la historiografía y por último la importancia del autor, autor-obra. La obra en sí, la tesis del autor y parte de la obra. El método usado en la obra son tipos de fuentes y la metodología. Además, el enfoque, la relevancia y por último, la conclusión. Bueno, para contextualizar un poco mejor, este libro fue publicado en 1973. Este fue un periodo en que la historia se fue alejando de las ideas positivistas y empiristas que traía de consigo de antes. Y bueno, su enfoque en la escritura histórica y su crítica a la objetividad histórica lo convirtieron en una figura influyente en el campo. Esto se refiere a Hayden White, el cual tenía ese pensamiento crítico a esa idea del positivismo de que la historia debía ser objetiva. Bueno, debido a su contribución a la teoría de la historia, su enfoque en la narrativa y su crítica a la objetividad han llevado a un replanteamiento de los métodos y enfoques tradicionales en la escritura de la historia. Bueno, radicaba en su desafío a la objetividad y historia y su argumento de que la historia es una forma de literatura. Lo dejo con mi siguiente compañera. El tema que va a abordar la obra central, abordada por Hayden White en la metahistoria, es la naturaleza de la escritura histórica y la relación entre la historia y la literatura. Eh, Además, la problemática que aborda White aborda la noción de la objetividad en la historia y la forma en que los historiadores construyen narrativas históricas. Además de plantear de que la historia como ciencia así no existe, no es. La tesis del autor eh, es que la historia en realidad es una forma de literatura y que los historiadores seleccionan y dan forma a los hechos a través de técnicas narrativas. Argumenta que los historiadores deben ser conscientes de su papel como narradores y reconocer la naturaleza interpretativa de su trabajo. Y bueno, último, la parte de las obras de la metahistoria se divide en varios subcapítulos. White analiza las formas narrativas utilizadas por los historiadores, como la comedia, la tragedia y la sátira, para dar significado a los eventos históricos. También reflexiona sobre la relación entre la historia y la literatura. Además, critica la noción de la objetividad histórica y discute la importancia de la interpretación en la escritura de la historia. Bien, el método que utiliza Hayden White igual hace bastante referencia a dos autores que son los que más se mencionaban, que era Marx, ya que lo menciona como un actor de intentar usar el estudio histórico como una ciencia y además propone, o sea, dice que Marx propone dos causantes o dos extensiones en la que menciona que uno la sociedad es el causante no, la sociedad le da la oportunidad al ser humano de poder alcanzar la libertad, pero la segunda dice que es la misma sociedad la que provoca la separación de los hombres entre sí. Además, Hayden White menciona a historiadores y filósofos. Entre ellos, entre los historiadores está Michelet, Ranke, Tocqueville, y entre los filósofos está Hegel, Marx, Nietzsche y Krauss. Em, el autor hace énfasis
en que la relación o la razón por la que nombra a estos filósofos y historiadores es para representar un enfoque correcto del estudio de la historia, porque quiere ver qué es como lo que opinan ambos bandos, por así decirlo, y poder sacar de ahí de alguna manera algún razonamiento. Luego dice que el autor utiliza un método formalista y podemos deducir, no, no podemos deducir, pero se puede decir que el método formalista es que depende de una historia o, por ejemplo, para una obra o diferentes métodos o formatos que menciona en su texto, necesitamos comprender la estructura para poder ya tener una idea o tener una comprensión mucho más completa y fundamentada en relación a lo que se va a presentar en ese texto o en esa obra más adelante. Así que ahora los dejo con la siguiente diapositiva. Bueno, sobre el enfoque principal que se le da a este libro es el del propio autor, Hayden White, que lo menciona en el libro y lo nombra como formalista, como una meta cognoscitiva. Eh, sobre, sobre el enfoque formalista se puede mencionar que se suele utilizar para em, analizar mucho más como disciplinas artísticas que como historia. Pero se entiende que por la visión o idea que tenía Hayden White de que la historia era un relato literario, le pareció prudente utilizar ese enfoque. Lo dejo con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a seguir con el tema de la relevancia que tiene esta obra dentro de la actualidad y dentro de su época también. Lo que más se rescata de esta obra de White es el tema de que hace un gran énfasis en la construcción narrativa de la historia, como la historia como disciplina. Esto quiere decir que se enfoca mucho en el cómo se va construyendo este relato que después predomina como la historia real o la historia verdadera que supuestamente se llega a conocer en base a estos relatos. Y al mismo tiempo se generan diversas críticas en relación a esto, sobre todo en el sentido de que se centra mucho en el tema de la historia europea. Se dice que es como si Europa estuviera en otro plano aparte, que no sea, o sea, que está aparte del resto del continente, de los otros sucesos importantes que están pasando. Y también es importante recalcar el tema de la relevancia que tiene la construcción de la narrativa de la historia, en el sentido de que al final esto es lo que va condicionando el cómo nosotros entendemos los acontecimientos que ocurrieron dentro del siglo XIX y el cómo nosotros los podemos comprender y el cómo estos pueden influir también en nuestro presente. Que sabemos que la historia es una disciplina que nos permite entender el pasado para después comprender nuestro presente y así ir relacionándolo sucesivamente. Bien, y para concluir ya con el tema el tema del libro, lo repetía. Como grupo, concluimos que la obra de Hayden White genera un gran aporte para comprender motivos de la historia como la narrativa y la ciencia, ya que en la obra se mencionan los contrastes entre ambos, y en realidad es un debate que fuera, tanto dentro del libro como fuera se siguen haciendo muy a menudo el hecho de si la historia es una ciencia o si no lo es, y aquí podemos obtener lo que piensa el autor sobre eso y nos plantea podríamos llamarlo tesis o varias respuestas frente a eso. Así que, bien, nuestro trabajo ha concluido. Muchas gracias, profesor y compañeros.